Buenas tardes, queridos estudiantes. El día de hoy, en reemplazo del encuentro virtual, ustedes deberán desarrollar lo que se indicará a través de este video. La semana anterior empezamos a trabajar lo que fue el tema del Estado colombiano, cuyo objetivo es que ustedes puedan explicar la estructura administrativa que tiene nuestro gobierno. Se desarrolló un diagnóstico en los equipos de trabajo y para hoy, pues ustedes deberían haber leído la guía correspondiente para esta actividad. Vamos a hacer un breve recuento de lo que ustedes van a trabajar hoy en sus equipos de trabajo. Ese trabajo que ustedes realicen en los equipos, por favor, debe quedar grabado y debe quedar guardado en la plataforma de Teams, dentro de su carpeta de equipo, ahí donde él se graba automáticamente en el equipo, para que yo posteriormente pueda revisarlo y verificar quiénes estuvieron en cada equipo y cuál fue el trabajo que desarrollaron. Entonces, vamos a iniciar con un breve recuento, una breve, digamos, historia de lo que es el Estado colombiano, porque yo no voy a explicar mucho, porque el trabajo de ustedes es haber hecho la lectura de la guía. ¿Listo? Lo que yo voy a hacer es a manera de disipación de algunos conceptos. Entonces, vamos a iniciar mirando cómo surge el Estado, ¿cierto? Entonces, el Estado básica y principalmente surge hacia mediados de la Edad Media, ya casi entrando la Edad Moderna, en donde diferentes autores, diferentes pensadores concibieron el Estado como repúblicas, como principados, legalizados y normalizados a través de un conjunto de reglas que en el caso de Colombia sería la constitución política, ¿cierto? Pero en sí entonces, ¿qué es un Estado? ¿Cierto? Entonces, el Estado no solamente está compuesto, es aquella estructura que nosotros pensamos que es solamente como el gobierno. No, el Estado, además de ser una organización política, también es una organización jurídica que se compone de muchos elementos. ¿Cuáles son esos elementos principales que deben estar en un Estado o que comprenden o tienen un Estado? El pueblo, el territorio donde se desarrollan todas las actividades y el gobierno, que es quien administra dentro de ese territorio. Recordemos que el pueblo está compuesto por todas las personas que habitan ese territorio, pero que ese pueblo también se convierte en nación cuando comparten ciertas características históricas, culturales y políticas que los integran, que los unen y que los identifican y diferencian del resto de las naciones o del resto de los países. El Estado colombiano, entonces, igual que todos los estados, está compuesto por esos tres elementos principales. Ahora miremos cómo se organiza ese Estado colombiano, cómo el conjunto de esa población, ese territorio y ese gobierno están divididos, están estructurados, están organizados. ¿Listo? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es ese territorio, ¿cierto? Entonces, el territorio es el país, el espacio geográfico en el que nosotros nos ubicamos, en el que se ubica Colombia. Ese mapita que ustedes ya conocen donde se ubica Colombia, que comprende el espacio terrestre, el espacio aéreo y el subsuelo. ¿Cuál es el subsuelo? Pues lo que está por debajo de la tierra normal y por debajo de los océanos y los continentes y los mares. Luego tenemos al pueblo, ¿cierto? Recordemos que nosotros somos un Estado social de derecho y lo que prima en nuestro país es la democracia. Entonces, el pueblo eh, tiene un Estado democrático que se rige por unos principios. ¿Cuáles son esos principios que rigen nuestro Estado? La libertad, la igualdad, la Constitución, que es la ley de leyes, ¿cierto? Y la representatividad, es decir, que todos los ciudadanos estamos representados a través de aquellas personas que están allá arriba, que nos dirigen. ¿Por qué se dice representatividad? Porque esos que están allá arriba piensan, actúan eh,
en beneficio de todos nosotros, porque fuimos nosotros los que los escogimos, porque cumplen las expectativas y los intereses que nosotros tenemos dentro de nuestro territorio. Y por último, el poder o gobierno, ¿cierto? También llamado de esa manera, que en nuestro país, ese Estado, ese gobierno se estructura o se organiza a través de tres poderes públicos que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ahorita vamos a ver un poquito de eso. Entonces, además de eso, es necesario tener entidades que regulen cada uno de los aspectos que existen dentro de el territorio. Entonces, esas organizaciones a grandes rasgos son las organizaciones de poder, las de control. Recordemos que las de poder son las que administran, las de control son las que vigilan, la electoral son las que ayudan a elegir y la organización territorial, que es la forma como se divide el poder dentro del territorio. Entonces, en los departamentos existen las mismas tres ramas divididas en diferentes representantes dentro de los distritos, dentro de los municipios y dentro de los demás territorios, no solamente los indígenas, sino también los colectivos. Recordemos que los territorios colectivos son aquellos que hoy en día se han entregado a las poblaciones afrocolombianas para que se desarrollen de manera autónoma. Entonces, ya dijimos que Colombia es un Estado social de derecho, ya ahorita vamos a hablar un poquito de los organismos de control. Vamos a mirar hacia grandes rasgos entonces cuáles son esas funciones que tiene el Estado distribuidas en las tres ramas, ¿cierto? Entonces, tenemos que la rama legislativa es la que se encarga de realizar las leyes, de ejecutarlas, y que esta rama legislativa está presidida por el Congreso y por el Senado de la República. Tenemos el Poder Ejecutivo, la rama ejecutiva, que aquí la máxima autoridad es el presidente, pero que a nivel departamental están los gobernadores y a nivel municipal están los alcaldes. Pero aquí también existen otro tipo de organizaciones que son los ministerios. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Recreación. Cada uno de ellos se encarga de esa parte específica de administrar y de velar por esa parte específica dentro del territorio. Y tenemos la rama judicial o el Poder Judicial, que es el que se encarga de hacer cumplir las leyes, de velar porque las normas realmente se estén llevando a cabo y pues es la que básicamente se encarga de judicializar, de acusar, de castigar o de exonerar a las personas y a las organizaciones eh, dentro del marco normativo que es la Constitución. Entonces, en el Poder Judicial, ¿quiénes son los que regulan esta parte? Las Cortes Constitucionales, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Fiscalía General de la Nación. Los organismos de control en este caso, ¿qué es lo que hacen? Velar porque cada una de estas partes del poder cumplan con sus funciones. Entonces, por eso existe la Procuraduría, la Defensoría y las Contralorías. Aquí en esta diapositiva, que ustedes también la tienen en su guía, entonces se explica de manera muy detallada cómo funciona el Estado. Es necesario que ustedes lean esta parte para la siguiente clase. ¿Listo? En la cual voy a hacer algunas preguntas al respecto y pues esto es necesario leerlo para poder desarrollar la actividad al final. Entonces, aquí en esta parte se explica lo que yo ya les expliqué de manera general en el lado anterior, cómo funciona cada uno de los ministerios, cuáles son todos los ministerios que existen, cómo funciona el poder legislativo, cómo se divide ese Congreso a través del Senado y la Cámara de Representantes, cuántos pertenecen a cada una de ellas y qué es lo necesario para aprobar un proyecto de ley. Luego tenemos el Poder Judicial, en donde explicamos cada una de las funciones de esas microorganizaciones que conforman el Poder Judicial, cada uno de los consejos, cada una de las cortes y lo que hace la Fiscalía General de la Nación. De igual manera tenemos cuáles son los organismos de control, recordemos que son las Contralorías, las Procuradurías y las Defensorías y qué es lo que hacen cada una de ellas. Digamos que luego tenemos la organización electoral, que recordemos que es la que se encarga
de elegir y de verificar que cuando se elige a alguien todo sea legal y esté bajo la normatividad. Y al final, en la parte de abajo, está la forma como se elige a cada una de las personas que controlan, que dominan o que rigen dentro de cada una de esos aspectos de esas organizaciones. Entonces, ya teniendo en cuenta, digamos, todo esto, ¿cuál es lo que ustedes, qué es lo que ustedes van a hacer? Van a desarrollar esta actividad. ¿Qué van a tener en cuenta? Entonces, vamos a tener en cuenta primero, vamos a hacer, digamos, unas conclusiones pequeñas, en donde lo primero, recordar que Colombia es un Estado social de derecho, ¿cierto? Que somos democráticos, que somos participativos y que somos pluralistas, y que nos regimos por una constitución que vela por el cumplimiento de nuestros derechos, pero también porque nosotros cumplamos los deberes como ciudadanos. Además, que Colombia está integrado por un pueblo que se encuentra en un territorio que está gobernado por unas personas que nos representan. La actividad que ustedes van a desarrollar es muy sencilla, van a ser dos actividades. Se deben reunir en los equipos de trabajo en el horario establecido para esto, para nuestra clase, para nuestro encuentro, y desarrollar esta primera clase en la cual van a hacer una especie de ¿quién quiere ser millonario? Respondiendo una actividad que se basa en la lectura del caso de lema que se encuentra en la guía, en el punto número 5. Recuerden que de todo deben tomar pantallazo y eh, subirlo a la misma tarea que se llama Estado colombiano. Y la segunda actividad va a ser ingresar a EducaPlay con el Game Pin que yo les voy a dejar en, en, en el equipo de Teams y van a desarrollar también la actividad que se llama Es un reto. Pues el reto igual consiste en contestar en el menor tiempo posible y de forma correcta las preguntas que aparecen allí. Yo ya les había publicado en la plataforma de Teams cómo jugar en EducaPlay, entonces les aconsejo que vean el video. También deben tomar pantallazo y subirlo en la misma asignación del Estado colombiano. Eso también lo deben hacer, eso lo deben hacer de forma individual. El primero lo hacen en equipos y este lo hacen de forma individual y cada uno me sube igual sus resultados en el equipo de Teams. Cualquier duda, por favor, hacerla a través de la plataforma durante el horario del encuentro, aunque no creo que pueda responderles porque voy a estar en cita médica justamente en esos horarios. Entonces, trataré un poquito de estar pendiente. ¿Listo? Juiciosos, por favor, desarrollando la actividad.